Vale, pues mi nombre es Lidia, coordino el área de cooperación al desarrollo de Fundación Triángulo y trabajo en cooperación hace como 14, 15 años, más o menos, principalmente en América Latina. Hemos hecho alguna cosa en África, pero nuestro campo de trabajo es Centroamérica y Sudamérica. Vale, Fundación Triángulo es una fundación que trabaja por los derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales desde el año 96 y en cooperación al desarrollo trabajamos desde el año 98. Entonces tenemos como distintas líneas de trabajo, principalmente son en cooperación ahora principalmente son 4, que son acoso escolar con base a la orientación sexual y a la identidad de género, que ese es como nuestro campo más fuerte ahora mismo, delitos por prejuicio con base a la orientación sexual y la identidad de género, algo que venimos así como llamando feminismos y apoyo a los movimientos de mujeres, y fortalecimiento institucional de organizaciones locales y incidencia política. Bueno, yo creo que no hay a nivel internacional una terminología definida, unificada, pero mi sensación es que cuando hablamos de delitos de odio, la palabra delito en muchos países lleva a la idea de feminicidios, por ejemplo, hacia mujeres trans, ¿no? Que también son los casos como más graves, pero hay otras muchas violencias y vulneraciones en lo cotidiano que están basadas en el prejuicio de orientación sexual e identidad de género, que si generalizamos solo y hablamos de delitos de odio se quedan difuminadas, ¿no? Y no se reflejan. Y al fin y al cabo, las vulneraciones de derechos humanos que sufren más las personas LGBTI son en su vida cotidiana. Es decir, algunos casos, los más extremos, llegan a violencia física, pero el mayor porcentaje de violencia son en lo cotidiano, en la verbalización, en la invisibilización, ¿no? que hay en medios de comunicación, en libros de historia, en currículum educativo. Entonces, a mí cuando hablamos de delitos de odio me cuesta, porque creo que estamos dejando muchas cosas fuera. Entonces, quizá uso más violencia por prejuicio o violencia basada en el prejuicio de la orientación sexual y de la identidad de género que la palabra delito. No hay muchas organizaciones, ese es otro problema. En España no tenemos muchas organizaciones que trabajen en cooperación internacional en derechos humanos de personas LGBTI. Hay muy pocas, te diría que con gran trayectoria de trabajo o que lo hagan de manera sostenida, casi que Fundación Triángulo es la única. Pero sí creo que también, y nosotros desde la organización hablamos mucho de eso, no creo que tenga que haber una cooperación LGBTI. Tiene que haberla en la misma medida que hay cooperación centrada en otro tipo de derechos humanos, pero creo que tenemos que generar una transversalización de la diversidad sexual y la diversidad de género dentro del marco de la transversalización que ya hemos generado para el género, aunque sea un poco redundante, ¿no? Pero la mayoría de nuestros proyectos y la mayoría de las convocatorias, de las normativas de las agencias de cooperación, incluyen la necesidad de incorporar un enfoque de género, porque tenemos muy integrado que los procesos de desarrollo no afectan por igual a hombres y a mujeres, pero tenemos que empezar a integrar que el género no es una cuestión homogénea y estática, sino que intersecciona con muchas cosas, entre ellas la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, te diría que creo que la situación ideal es que llegáramos a un momento en el que todos los proyectos de cooperación tuvieran en cuenta el enfoque de género, tuvieran en cuenta el enfoque de diversidad sexual y de género, el enfoque colonialista, todos esos enfoques que nos permiten medir y garantizar o favorecer que garanticemos que los procesos de desarrollo lleguen por igual y de manera equitativa a toda la gente, a todas las personas. Bueno, yo creo que hay agencias de cooperación que sí tienen de cooperación descentralizada, en esta cooperación tan particular que tenemos en España, que sí tienen una apuesta muy clara. Y ahí te diría que creo que la puntera es la Agencia Extremeña de Cooperación.
La Agencia Extremeña de Cooperación lleva bastantes años con una apuesta en firme para financiar proyectos específicos de diversidad sexual y de género. Y además ha hecho cambios en su formulario para empezar a adaptar los formularios a esto que te digo del enfoque de diversidad sexual y de género, ¿no? Y ahí ha financiado proyectos que empezaron siendo muy pequeñitos y que se han disparado porque se ha permitido sostenerlos a lo largo del tiempo. Entonces, una de nuestras líneas de trabajo, te decía, que es el acoso escolar con base a la orientación sexual y la identidad de género. Esa línea de trabajo casi que se inició de la mano de la Agencia Extremeña, porque empezó a financiar un proyecto. Nosotros tuvimos una iniciativa muy pequeña en Chile con una organización que se llama Móvil, que era generar la primera guía que se hacía en Chile para abordar la diversidad sexual y de género en el contexto educativo. Esa guía tuvo un impacto brutal en el país. El grupo local consiguió que el Ministerio de Educación la validara y la incorporara al currículum educativo, y a partir de ahí empezamos a trabajar con la organización chilena para compartir esa experiencia en otros países. Eso, que en su momento, estoy hablando del año 2010, era una idea completamente loca, que ninguna entidad te iba a financiar porque era como enfrentarse también a poner encima de la mesa cosas que ninguna agencia estaba poniendo. La Agencia Extremeña se atrevió y de repente esa experiencia se replicó en otros 3 países, que fueron Colombia, Perú y Uruguay, y ahora mismo la red ya tiene como 8 países y la agencia ha estado ahí financiando. Te diría que ahora, hace muy poquito, está empezando a incorporarse también la agencia andaluza, que además me parece muy significativo que sean agencias del sur dentro de España, ¿no? Que también son agencias que tradicionalmente han tenido menos dinero para la cooperación, porque también tienen otra realidad económica distinta, ¿no? Bueno, es muy complicado también porque como nosotros partimos de una base, una estructura mental extremadamente colonialista, hablamos de América Latina como si aquello fuera una homogeneidad de culturas que fuera juntar a 4, ponerlos a trabajar y ya está, ¿no? Entonces, el trabajo en red a mí me parece que es un trabajo muy rico. Nosotros desde Fundación Triángulo tenemos una apuesta muy clara por el trabajo en red, pero hay que ser conscientes de lo que supone el trabajo en red. Y hemos tenido algunas redes que han sido muy exitosas y otras que han sido un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque el trabajo en red requiere de muchísimo tiempo. Y como la mayoría de las veces vamos atadas a los plazos y a los tiempos que marcan las convocatorias, que en el mejor de los casos son 24 meses, forzamos procesos y eso no funciona. Por eso te decía que el éxito de la Red Iberoamericana de Educación, yo creo que ha sido la sostenibilidad económica que ha tenido en los últimos 8 años, porque ha permitido que de verdad se empiecen a generar esas estrategias de trabajo continuo. Por ejemplo, los 4 primeros años que trabajamos en paralelo. Decíamos que éramos una red, pero cada una de las organizaciones recibía una financiación específica y hacía unas actividades específicas en su país. Y empezamos a generar un espacio para compartir lo que cada una estaba haciendo. Y en ese espacio se compartía. No había una apuesta por un trabajo en conjunto, no había una apuesta por sacar materiales en conjunto, sino simplemente generar un espacio de comunicación entre las organizaciones. Y en 4 o 5 años surgió de la propia red la posibilidad de sacar unos materiales en conjunto. Entonces, ahí es lo que te decía, yo creo que hay un gran choque entre los plazos que imponemos desde la cooperación y los plazos naturales, porque para trabajar en red hay que generar confianza, hay que generar familiaridad, hay que deconstruir todos los códigos de comunicación culturales, hay que trabajar mucho la interculturalidad dentro de los países. Te diría que en mi experiencia la comunicación siempre es uno de los mayores problemas que se da en el trabajo en red, porque aunque hablemos el mismo idioma, las connotaciones son distintas, las palabras son distintas, los tonos de hablar son distintos, la corporalidad es distinta y eso genera mucha distorsión en el mensaje.
Y cuando estás trabajando sobre temas en los que tienes que hilar muy fino, porque una palabra no significa lo mismo en un país que en otro, hay que dedicarle mucho tiempo a trabajar la interculturalidad dentro de las propias redes de trabajo. Y eso requiere tiempo, mucho tiempo y mucha paciencia. Pero son trabajos muy ricos. ¿Por qué? Porque son muy sostenibles en el tiempo. Y porque enriquecen no solo el trabajo que se hace a nivel regional, sino enriquecen el propio trabajo que las organizaciones hacen en sus países. Porque incorporan estrategias de otras, incorporan experiencias de otras, aprendizajes de otras organizaciones. Entonces eso enriquece mucho el trabajo. ¿Y por qué? Porque yo creo que hay otros grupos contra los que, al fin y al cabo, contra los que trabajamos, que sí tienen mucho más esa estructura del trabajo en red, ¿no? Creo que hablamos en algún momento de los grupos, lo que te decía que consideramos grupos antiderechos. Los grupos antiderechos, su punto de conexión es un enemigo común. Los derechos humanos, o el concepto que tenemos de derechos humanos, es un enemigo común. Como tienes un enemigo común tan claro y tan marcado, permite que ignoren mucha parte de sus diferencias para focalizar su energía en una misma estrategia y con un mismo fin, ¿no? Con una misma finalidad. Y eso hace que trabajen mejor en red que nosotras. Porque nosotras, mientras negociamos cómo vamos a abordar un término, perdemos mucho más tiempo. Ahí no tengo mucha información, no te sabría decir porque ahora mismo también creo que las organizaciones estamos en un proceso de análisis de cómo se están articulando y la que se nos viene encima, ¿no? Porque te diría que como han tenido un auge muy grande en poco tiempo, en relativo poco tiempo, ahora mismo estamos como un poco viéndolas venir y empezando a pensar cómo nos organizamos para hacer frente. Nosotros estamos ahora mismo en un grupo de trabajo que es muy informal, de un poco analizar este discurso, porque sí que hay grandes observatorios que hacen como relatorías muy específicas de cómo los grupos antiderechos se están moviendo en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero creo que nos falta como tiempo, porque siempre vamos a las carreras y reaccionando, nos falta como tiempo para sentarnos a ver esa información y de verdad ver qué hay en el backstage de esta gente, ¿no? Porque mi sensación es que los grupos antiderechos ha sido una nueva forma de colonialismo que hemos tenido los europeos sobre América Latina y especialmente sobre África. Entonces ves ahí muchas alianzas, por ejemplo esto que ha pasado con el bus de Hazte Oír, es una iniciativa que aquí en España no ha tenido tampoco mucho eco, sí mucho mediático, pero a nivel legislativo no ha tenido gran impacto, y es un proyecto que los antiderechos han exportado literalmente, y de repente América Latina ha tenido su propio recorrido del bus naranja y demás. Cada organización ha reaccionado de una manera, y creo que ahora nos falta el análisis de qué efecto han tenido esas reacciones y si hay otras reacciones posibles que sean como más efectivas. A mí personalmente me gusta especialmente la reacción que tuvieron las organizaciones colombianas con el bus, porque me parece que fue una reacción más desde lo creativo y lo... Te estoy hablando con mucho desconocimiento, no conozco el tema mucho en profundidad, pero lo que he podido leer y tal, como una reacción más de... Desde, por ejemplo, una cosa que hicieron fue rodear el bus de manera muy pacífica con pancarta. Cuando los medios de comunicación retratan eso, no se ve el mensaje que tiene el bus. Se ven las pancartas de mensajes pacíficos, mensajes en favor del amor, de la diversidad. Y eso desarticula a los grupos antiderechos. ¿Por qué? Porque su gran bandera es la libertad de expresión. Si tú no me dejas expresarme, y si tu reacción es, como la que tuvimos aquí, fiscalizar todo el proceso, de alguna manera validas ese discurso.
¿sabes? Y ahí empieza todo esto de la ideología de género, el feminacismo, la imposición nazi de una ideología determinada y de que los derechos humanos los está imponiendo los estados y los estados intervencionistas que no permiten que las familias críen con libertad y toda esta historia, ¿no? Entonces, cuando hay reacciones más creativas, creo que también los desarticulamos mucho más. Pero es una visión muy parcial, con muy poca información y muy particular. Totalmente válida desde lo personal. Pero bueno, ahí hay miles de informes de IPAS y de otros observatorios que tienen mucha más capacidad y un montón de relatorías en cuanto a cómo estos grupos se están organizando, especialmente eso, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente de los movimientos LGBTI. Te diría que tanto en España como en gran parte de América Latina, porque los movimientos LGBTI a la interna adolecen de feminismo casi por todos lados. Y me parece que el ejemplo más gráfico de eso es analizar los espacios de toma de decisiones tanto de las organizaciones como de las redes internacionales. Si miras, en la inmensa mayoría de las organizaciones que se definen como mixtas, tienen los espacios de toma de decisiones copados por hombres. Creo que eso lleva a que las compañeras, tanto las compañeras lesbianas, bisexuales como trans, lo tengan mucho más duro para acceder a esos espacios de toma de decisiones y tengan que formar sus propias organizaciones. Mi percepción es que hay pocas organizaciones mixtas que realmente sean mixtas. Porque además el movimiento a veces no es muy amigable al feminismo y no es muy amigable a ceder espacios a mujeres, ni lesbianas y mucho menos a mujeres trans, ¿sabes? Entonces ahí caemos en una invisibilización también. Que las mujeres no estén en los espacios de toma de decisiones quiere decir que las acciones que lleva a cabo la organización no van a tener una sensibilidad, porque uno no puede intervenir, yo soy de las que defiende, uno no puede intervenir sobre una realidad o sobre una vulneración que no te atraviesa. Puedes acompañar, puedes generar espacios de alianza, pero si la vulneración no te atraviesa, no creo que sea válido que te abanderes de eso, ¿no? Porque estás limitando el espacio que le corresponde a otras personas, ¿no? Entonces, creo que el feminismo es la asignatura pendiente, la gran asignatura pendiente. Igual hay organizaciones, en América Latina hay organizaciones de mujeres lesbianas feministas que son alucinantes, que hacen un trabajo brutal, pero son organizaciones de mujeres lesbianas o de mujeres trans, no son organizaciones mixtas, en la mayoría de los casos. A ver, yo en eso me considero una privilegiada, ¿vale? Porque mi familia, no mi familia de origen, sino mi familia elegida, por decirlo de alguna manera, es feminista, activista, todas militan en algún movimiento. Entonces, creo que vivo como en una especie de burbuja. Te diría que en mi entorno cercano no tengo a ningún hombre cis hetero, ninguno, ¿sabes? Más allá de mi padre y algún tío, pero también te diría que esa es una de mis estrategias, aislarlos, ¿sabes? Sacarlos de mi vida cotidiana. Pero he sentido la necesidad de generar más estrategias a raíz de la maternidad. Porque creo que la maternidad es un proceso que nos expone a las mujeres a lo público. De repente te vuelves un ente mucho más público. Y cuando yo soy madre con otra mujer, cuando tienes que enfrentarte a todo el sistema sanitario, siendo dos madres en vez de una madre y un padre, creo que es el periodo de mi vida en el que más me he visto expuesta a la vulneración. Porque tienes que estar dando muchas más explicaciones sobre tu vida y sobre tus procesos de crianza
continuamente, ¿no? Recuerdo cada vez que iba a las revisiones ginecológicas, cuando fuimos al parto, como tienes que estar constantemente explicando, con las citas con el pediatra. Bueno, ¿y el padre? No, no tiene padre, tiene 2 madres. ¿Sabes? Eso es como la frase más cotidiana de mi vida, ahora mismo debe ser: no, mi hijo no tiene padre, tiene 2 madres, ¿no? Entonces, nunca, más allá del conflicto con mis padres son pastores de una iglesia evangélica, entonces más allá de ese conflicto con mi familia de origen, yo no me había sentido muy expuesta a la vulneración social o tal por mi orientación sexual, pero sí que desde la maternidad me siento mucho más expuesta a eso, y sobre todo creo que mi hijo está mucho más expuesto a eso, ¿no? A tener que estar constantemente explicando, constantemente, ¿sabes? Como, ¿y tu papá? Y eso se da desde preguntas muy directas a cuestiones muy sutiles, como los documentos para inscribirlos en centros educativos, los documentos de pediatra, con el tema de, yo qué sé, cuando vas a vacunarlos, cuando va, todo lo que es la documentación administrativa es muy heteronormativa. Y ahí sí creo que no era tan consciente de la estructura tan heteronormativa que teníamos hasta que he pasado por la maternidad. O en las canciones del colegio, o en la celebración del Día del Padre. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. El otro día mi hijo llegaba a casa cantando una canción que dice "en el coche de papá". Claro, entonces le decía, ¿de qué papá? ¿Sabes? Tú no tienes papá. Lo lógico sería que cantaras en el coche de mamá. Y él me decía, no, pero la canción es en el coche de papá. Y yo decía, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y al final acabo cantando en el coche de papá de Nicky, que es su compañera, es su amiguita. Entonces él va en el coche de papá de Nicky, porque él no tiene papá. Pero sí es verdad que me parece muy violento que un niño de 3 años tenga que deconstruir todas esas estructuras para validar su modelo de familia, porque el contexto no se lo valida. Y creo que es algo por lo que los niños y las niñas no deberían pasar. Sin ninguna duda. Y creo que en mi caso te diría que casi especialmente, porque no solo por el contexto de mi familia de origen, que es toda evangélica, sino también porque hay cierta tendencia a que se invisibilice la bisexualidad y a que se considere que eres una persona hetero cuando estás en una relación con un chico y que eres lesbiana cuando estás en una relación con una chica, ¿no? Yo siempre digo que soy bisexual política porque sería incapaz de tener una relación estable con un tipo, pero por una cuestión de machismo, no porque no me resulten eróticamente atractivos los hombres. Y entonces sí me he enfrentado a muchas situaciones en las que, como hace 8 años que no se me ve con una pareja masculina, incluso mis propias compañeras me invisibilizan diciendo que soy lesbiana. Entonces ahí sí tengo como un ejercicio de, vale, yo ahora mismo no tengo relaciones con hombres, pero sigo siendo bisexual.